El día de hoy se encuentra en la ciudad de Durango el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Viene a esta entidad a compartir una política pública exitosa y tenemos la gran oportunidad de platicar con él, una entrevista que otorga al Grupo Garza Limón para hablar, por supuesto, con todos los duranguenses que nos sintonizan tanto por radio, televisión y que nos leen a través del Órale que Chiquito. Primeramente, agradecer al jefe de gobierno esta gran oportunidad. Hola, Toño, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Pues bienvenido a Durango. Viene usted a compartir una política pública exitosa. Sí, afortunadamente hemos venido con el programa Médico en tu Casa. Está teniendo una aceptación ya nacional. Este es el quinto estado que nos apoya y que nos favorece con su preferencia para poder probar esta iniciativa de política pública. Nosotros llevamos un año ya, más de un año de haberla iniciado en la Ciudad de México. Ya es ley en la Ciudad de México. Ya tenemos contacto y intercambio con países. Ya estamos hablando de que se ha vuelto internacional. Está siendo evaluada por el CIDE, está siendo analizada por Harvard. Y hoy, afortunadamente para nosotros, Durango también participa ya de esta política pública de Médico en tu Casa. ¿De qué trata? Trata de romper con esa idea de para que tú tengas salud debes de ir al médico. Tú debes de ir al médico. Entonces aquí lo que estamos es regresando a la práctica de que el médico pueda ir a tu casa, de que el médico pueda detectar, pueda hacer prevención, pueda visitar a las personas que están postradas en una cama, pueda encontrar a los adultos mayores que tienen alguna discapacidad, pueda encontrar a las mujeres jóvenes embarazadas sin control médico. Hemos encontrado, nosotros llevamos más de 9,000 casos y bueno, pues esto ha sido el resultado de una tarea multidisciplinaria porque acudimos con odontólogos, acudimos con trabajadoras sociales. Ahora se han sumado los veterinarios, los médicos veterinarios a esta tarea. ¿Cómo se logra? Porque, bueno, hablemos de un sistema de salud a nivel nacional que ha sido rebasado. Surge por ahí el Seguro Popular, empiezan a afiliar a miles, millones de personas y luego nos damos cuenta que la infraestructura médica no es suficiente. Tenemos desbordados los hospitales. Entonces, ¿cómo combinar esta política cuando vemos una política pública que no está funcionando a nivel nacional? Mira, yo creo que mucho es tema de prevención. O sea, el sistema de salud se te desborda cuando tú no tienes contacto con la ciudadanía, cuando verdaderamente estás esperando solamente a que llegue. ¿Qué es lo que te va a llegar? Por los casos más críticos. ¿Cuándo vas tú al médico o cuándo voy yo al médico? Pues cuando ya nos sentimos muy mal. Así es. No vamos antes. Entonces, es romper un poco esta inercia, es detectar a las personas que tienen un principio diabético. Llevamos nosotros la posibilidad de hacer exámenes de laboratorio en tu casa. Entonces, detectas, previenes y te evitas esa saturación del sistema médico que desde mi óptica tiene que ver mucho con esto, que ya te están llegando los casos más graves, más críticos y más costosos además. Esa es una realidad. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Se trata de poder salir con brigadas, de ir a las casas, de detectar qué es lo que tienes ahí. Puede ser una persona con una bronquitis, que no vas a esperar a que se te convierta en un caso crónico que requiera tal vez un tratamiento para neumonía, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Médico en tu Casa, que lo trajimos acompañado de otra política pública que se llama Cunas CDMX. Bien, bueno, tiene que ver con el tema de salud. Sí, salud. México es muy grande. Sí. Los estados, cada estado tiene su propia problemática, pero ¿en qué coincide Durango y la Ciudad de México en temas de salud, pobreza, criminalidad? Mira, yo creo que ¿Qué compartimos con la en Ciudad de México, y en la Ciudad de México y en Durango y en toda la República encontramos casos de desigualdad, casos de pobreza, de marginación, de no acceso a servicios. Y cuando te digo de no acceso a servicios es salud, es justicia, es infraestructura, es muchas cosas. Entonces, esto no es privativo de un lugar o de otro. Yo creo que está presente en todo el país. Si nosotros lo vemos así, cuando puedes con una política pública ayudar a algún sector, ya hablemos hoy de salud, o hablemos de seguridad, o hablemos de economía, porque desde la Ciudad de México estamos impulsando el tema del salario mínimo, que es una cosa que no vamos a soltar. O cuando salimos en defensa
de los jornaleros, que me parece que es otro tema que tampoco se debe de abandonar, sino que debemos seguir insistiendo. Es decir, cuando puedes hacerlo, yo creo que la unidad y el compartir una tarea te puede fortalecer regionalmente y puede ir teniendo una penetración que sea mucho más efectiva. Yo creo que así funciona, creo que así puede funcionar. Lo estamos probando con Médico en tu Casa. Yo estoy seguro que Médico en tu Casa, con Durango es el 5º estado. Sí. Y podemos seguirlo replicando en toda la República. Pero así también el famoso mando único en materia de seguridad. ¿Cómo llevarlo a la República? No son modelos que digas, esto es lo que tienes que hacer y ya, sino que cada estado tiene que adaptarlo a sus necesidades, a su forma de ser de la sociedad. Nosotros estamos por firmar un convenio, por ejemplo, con las comunidades indígenas de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos pueblos originarios a los cuales respetamos sus tradiciones y por supuesto también tenemos que acercarles la salud. Entonces, es incluir a todos en la convocatoria. El freno político en ese tipo de políticas, valga la redundancia, estas ideas, ¿cómo lo percibe usted con los otros gobernadores? ¿Cómo lo percibe con un gobierno federal? Mira, acabo de tener una experiencia política muy interesante, que la verdad, te puedo decir, nos llena de orgullo y de satisfacción. La transformación de la Ciudad de México. Antes Distrito Federal, sí. Ahora Ciudad de México, requirió de pasar por una mayoría de 17 congresos de los diferentes estados para que pudiera ser declarada constitucional. Alcanzamos 23 estados. Esto te habla de que hay una buena comunicación política con las entidades de la República desde la Ciudad de México. Si nosotros no tuviéramos esa comunicación política, muy seguramente hoy no tendríamos esta reforma tampoco, ¿no? ¿La relación con el presidente de la República? Es una relación institucional, cordial. Yo reconozco en él una persona que escucha y una persona sensible. Te pongo un caso concretísimo. La visita del Papa nos llevó a tener una diferencia porque en el planteamiento que se había hecho desde el gobierno federal, en la logística, en el Zócalo iban a haber boletos para que la gente ingresara. El gobierno de la Ciudad de México en contra de esa propuesta. Yo me manifesté abiertamente en contra de esa propuesta, lo dije en una reunión y seguía adelante, o sea, seguía la tarea de que iba a haber boletos. Hablé con él y la verdad él de manera sensible dio la instrucción de que el acuerdo con la Ciudad de México es que en el Zócalo no había boletos. Entonces, es un presidente que te escucha, es un presidente con el que se puede trabajar. ¿No le iban a dejar entrar a usted? Ahí le pidieron que se identificara. Bueno, no, fíjate que no, esas son como las historias urbanas, ¿no? Sí. Yo iba en un vehículo y obviamente para que ingresara tu vehículo, pues ¿quién viene en el vehículo? Claro. Pero más allá de eso... O sea, no fue una descortesía. No, no fue una descortesía. Una descortesía. No. Le preguntaba cómo está la relación con el presidente de la República, porque usted menciona políticas exitosas y las tomará el gobierno federal. Usted habla de una buena relación con los gobernadores. ¿Las tomará o no? Porque vendría de Mancera, pues, ¿cómo vamos a tomarla nosotros? Obviamente hablar del jefe de gobierno es hablar de un presidenciable. ¿Usted espera que en un momento dado sí las tomen? Mira, por lo pronto hay una que ya pasó, que es salario mínimo. Desindizar el salario mínimo es una propuesta que viene de la Ciudad de México. Que se ayude a toda la República, qué bueno. Ya es reforma constitucional hoy. Decían que no se iba a lograr, que no se iba a poder, sí se pudo. Y además, quiero decirte, en esa tarea del salario mínimo también participó el presidente de la República, porque él mandó después una iniciativa que finalmente apoyaba esta propuesta de mejorar el salario mínimo. Ahora, esta concreta de Médico en tu Casa, hoy te puedo decir que vamos a firmar Chiapas, por ejemplo. Es decir, ya lo tenemos programado, Chiapas, salvo que pasara algo extraordinario. Es algo que va caminando solo porque la gente lo adopta. Adopta lo de las cunas. Pues si está salvando vidas, está salvando bebés, está salvando a adultos mayores, difícilmente se tendría
que oponer a alguien, ¿no? O se podría oponer a alguien con éxito. No se valdría frenar por cuestiones políticas lo que está salvando vidas. Exactamente. ¿Cómo se lleva con Andrés Manuel López Obrador? Con una Porque relación de respeto. es un personaje que mete la mano en la Ciudad de México. Mira, mi relación con él siempre es respetuosa. Él es político, está haciendo política y yo simplemente evito tener una confrontación porque estoy en una tarea como jefe de gobierno. Porque ya empieza a haber acusaciones de que tiene usted buena relación con Peña Nieto. Pues yo nunca he negado que tenga una relación institucional y cordial con el presidente de la República. Política usted no se mete. A mí me parece que la relación cordial y de coordinación con el presidente de la República es indispensable. Y todos los jefes de gobierno, todos absolutamente, han tenido una relación de coordinación con el gobierno federal. Sin duda alguna. Nada más que algunos nos vemos así, como aquí, a la luz, y otros no. Menciona usted que no está afiliado a ningún partido. ¿Por qué no? Mira, la verdad es que ahora nos hemos conducido así, en un esquema ciudadano. Yo vengo de la sociedad civil, no tengo una formación partidista, nunca he estado militando en ninguno de los institutos políticos y así fui construyendo pues el avance. ¿Le gusta alguno? ¿Se considera un hombre de izquierda? Yo fui apoyado, y eso siempre lo reconozco y lo reconoceré, por el PRD, por Movimiento Ciudadano y por el PT. Para 2018. Vamos a ver cómo está el escenario y qué es lo que está planteando, porque ya ves que en política todo cambia, ¿no? No hay nada escrito, no hay palabra de honor. La política se está reinventando constantemente y la política ahora es mucho de tecnología. La política ahora participa con los jóvenes. Va a ser una votación de jóvenes muy importante y no puedes tener un molde en este momento. Fíjate que esto funcionó en el 2000 o esto en el 98. No, esto se va a cocinar aparte. Porque usted está compartiendo políticas públicas con otros estados. Eso quiere decir que le interesa el país. Le interesa Sin México. ninguna duda, sin ninguna duda. Me interesa el país, me interesa conocer las problemáticas, me interesa saber cómo podemos ayudar a la República, cómo podemos fortalecer los esquemas, cómo puede ser mucho más solidaria la participación de todos y cada uno de los que formamos parte de la federación, que eso fue algo de lo que me motivó a la transformación de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México no existía. Lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces, si tú leías la Constitución, decía porque ya no, decía que somos una república constituida por 31 estados. ¿Qué le urge a México? Porque hablamos de México a nivel internacional, nos hablan de corrupción, hablan de violencia, hablan de pobreza, hablan de desigualdad, usted lo mencionaba. ¿Qué le urge a México? Yo creo que a México le urge precisamente ser un país más igualitario en cuanto a todas sus oportunidades. Le urge tener mucho más sensibilidad con los que menos tienen, pero de manera efectiva. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? No es que lances un programa nada más y lo dejes aquí, sino que tiene que haber contacto, tiene que construirse desde abajo. El salario mínimo es un muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo. ¿Sabes por qué? Creo yo, a lo mejor tú lo ves diferente, pero se construyó con la base de los que menos ganan y los dejamos ahí abajo mucho tiempo. Entonces tú veías a partir de aquí y decías, ¿cuánto va a subir el salario mínimo? Eso es lo que va a subir la inflación y esos son mis referentes, pero no te importaba que todos los que estuvieran acá estuvieran cargando con ese peso. O sea, los que se seguían haciendo más chiquitos aquí abajo, porque construimos sobre esa base. Si nos bajamos y construimos en piso firme, es diferente, una economía diferente. Mencionaba usted que venía a Durango desde el 2000 Sí, a impartir una clase. sí. ¿Cómo ve a Durango? ¿Qué sabe usted de Durango? ¿Tiene amigos? ¿Se entera solamente por temas políticos, noticias? ¿Qué sabe usted de Durango? Mira, yo veo un Durango diferente, un Durango que está cambiando, que tiene más inversión, con más carreteras, con más caminos, desde la misma llegada hacia la ciudad. Cuando yo llegaba en el 2000 y ahora que llegas, es una entrada absolutamente distinta. Veo que se está haciendo infraestructura urbana, veo que tiene
lugares que están rescatando su tradición o su historia. Veo una tarea de renovación de lugares emblemáticos de su centro histórico. Veo un Durango que se conecta más ahora con Sinaloa, por ejemplo, Sí, en donde puede tener una oportunidad de desarrollo muy importante. Es un estado muy grande, muy extenso, una población de 700,000 personas más o menos en la capital sí, y de 2 millones y algo más en toda su extensión, lo que nosotros tenemos en una delegación política de población. así es. Pero entonces, al ser más atractivo, también veo un Durango que tiene más tránsito. No había tanto tránsito acá. Yo creo que al rato van a tener que hacer algo con el reglamento de tránsito. Sí. Esa no la vamos a traer seguramente. No, no, no. El Esa tema no, de las multas esa que le no, han generado esa no, algo de polémica. esa no. Durango y Ciudad de México interactúan mucho en el tema educativo. ¿Qué más se puede hacer? Mira, yo creo que ahí vamos a seguir con una tarea muy importante. Yo hoy pensaría que ese es otro punto que no se ha trabajado con fuerza. Si tú la educación primaria no la tienes uniforme con escuelas de tiempo ampliado, y no quiero decir solamente escuelas de tiempo completo, sino a mí el modelo de escuela de tiempo ampliado me parece que es mucho más cercano. Cuando tú a un niño o a una niña, desde esa formación, que es fundamental, eh, le das alimentación, hábitos, eh, educación y el complemento artístico, vas a tener un niño absolutamente distinto. Nosotros este modelo lo probamos en Iztapalapa y lo probamos en la Gustavo Amadero en zonas de alta marginación. Y de repente veías a estos niños que antes tenían 25 horas de televisión en una semana, ahora tenían 8 o 10 horas acumuladas de instrumentos artísticos. Su perspectiva es absolutamente distinta, su liderazgo, su interacción con los demás compañeros. Entonces vas construyendo algo que no tenemos, que es ciudadanía. A mí solo me importa lo que es mi entorno, pero la demás conexión ciudadana no. Pues yo creo que nosotros podemos compartir modelos muy importantes, también en la parte de educación, en la parte de cultura, ¿no? En la parte de la proyección, hasta de la propia seguridad. Estoy enterado que en Durango próximamente tendrán un C5. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuál va a ser la interacción? Van a tener además un C4, que ese seguramente será un proyecto que se quedará para otro gobierno. Vuelve a tocar usted un tema de política en donde se requiere recursos. Durango es un estado muy dependiente de los recursos federales. ¿Cómo es Ciudad de México? ¿Es muy dependiente? ¿Deberá cambiar esa política financiera? Porque todo se va al gobierno federal, luego el gobierno federal distribuye y no alcanza el dinero. ¿Deberá cambiar esta fórmula? Mira, la Ciudad de México tiene más o menos una dependencia del 60%. Es una de las entidades que menos depende de las participaciones. Así es. O sea, nosotros tenemos ¿Es justa esa dependencia? un portafolio distinto de ingresos. Tenemos ingresos por la propia naturaleza, por ejemplo, de la ciudad. Te puedo hablar de la parte turística, ¿no? Sí. En donde tenemos 600 hoteles y una oferta pues, de varias decenas de miles de habitaciones. Entonces, esta parte del ingreso que se le da a la ciudad por este rubro, la parte del ingreso de suelo, de la tierra, el inmobiliario, pues es más o menos el 30% del PIB de la Ciudad de México. Entonces, hay diferentes capacidades, pero eso no quiere decir que los estados no tengan sus capacidades, porque alguna vez en una plática decíamos, oye, y la Ciudad de México es donde tienes el centro financiero de todo el país. Cierto. Entonces deberíamos de tener más participaciones de lo que nosotros estamos enviando, porque nosotros estamos enviando el 17% y nos estás devolviendo el 7%, por decir algo. Y entonces alguien decía, sí, pero nosotros somos el principal productor de petróleo. Y alguien más decía, nosotros somos el principal productor de tomate. Y nosotros estamos alimentando a todo México. Y alguien más levantaba, y nosotros somos el principal productor de ganado.
Entonces, si nos vamos a ver por esa característica, pues no vamos a acabar nunca. La ley de coordinación fiscal yo creo que tiene que replantearse un poquito. Es una caja de Pandora, nadie la quiere abrir, ¿no? Sí. O sea, nadie la quiere abrir porque a la hora que la abres, pues con mover una fórmula haces todo un cambio en tu balanza del país. Pero valdría la pena analizar exactamente todo lo que estamos aportando, porque finalmente Hacerla somos más una justa república. es injusta. Sí. Yo creo que sí. Es injusta. Yo creo que sí. La dejan así porque es un control. Yo creo que sí, porque si ves hoy las participaciones, Tabasco es de los que menos tiene en su participación. Y bueno, pues es el principal productor petrolero, Sí. ¿no? Entonces, algo tendríamos que ver. O sea, ¿cómo se puede reajustar? Eso es lo que hablábamos de igualdad. De igualdad. ¿Se puede? Habrá que analizar cómo. Habrá que ver cómo somos más competitivos y tenemos mayor productividad. Si no tienes productividad, estarías muy lejos de poder hacer reajustes económicos, porque te llevaría a una línea de inflación, ¿no? Soltará la federación porque el que controla el dinero tiene el control incluso hasta político, ¿no? Yo creo que la federación debe estar buscando generar algunos de los programas que puedan dar productividad. Me gusta que en los mercados internacionales, en los foros internacionales, se vea a México como esta economía emergente que sí va para arriba, con un panorama complicado, difícil, por ejemplo, para nuestros vecinos en Brasil, con cifras de números rojos, y a México lo ven como algo, como una promesa donde se puede invertir, donde no ha habido fugas de capitales, no obstante la devaluación que se ha presentado. No tenemos en este momento ninguna fuga de capital. Tenemos una estabilidad económica, ¿no? Y lo interesante es que de verdad llegaran todos estos grandes inversionistas. ¿Qué ha sucedido en las entidades como León, como Aguascalientes, es decir, Guanajuato, hablando de los estados, Aguascalientes, hablando de los estados, o León y Aguascalientes, hablando de las ciudades? Bueno, pues que de repente llegan las grandes empresas y te cambian las cifras de la economía en un momento. Yo decía el otro día, todo el crecimiento que tiene el Bajío, todo ese crecimiento que está soportado en las armadoras de coches, Sí, sí. porque se establece la armadora y viene todo lo demás que va con ellas. Todo eso equivale al corredor Reforma de la Ciudad de México. Entonces es de vocaciones. Yo no necesitaría que llegaran grandes armadoras para que la economía esté estable. Lo que necesito es que haya incentivos para que sigamos teniendo desarrollo en la ciudad, desarrollo inmobiliario. Bien. Me gustaría concluir esta entrevista, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué le puede decir a usted a la gente de Durango? Nos escuchan en todo el estado. Hay zonas muy pobres. ¿Qué se le puede decir al mexicano, al duranguense que no le alcanza, que usted habla del salario mínimo, que voltea y escucha que el político es corrupto, que los intereses, que si la Casa Blanca, que, bueno, tantas cosas? ¿Cómo generar en ellos esperanza y pensar que diga el mexicano, ok, vamos a echarle ganas, ¿no? Me sumo a este proyecto, me sumo a este programa, me sumo a esta propuesta? ¿Cómo darle esa credibilidad a todo lo que se plantea por parte de un gobierno? Yo creo que nuestra primera tarea sería salir, dejar de estar solamente esperando a que la gente llegue a un programa. O sea, si tú hoy tienes un programa aquí para apoyo al campo, estás esperando que llegue la gente a pedirte ese apoyo al campo. Que te llene un formulario Sí, se abre la ventanilla. y que veas si cumple los requisitos o no, y luego se lo das. Lo le pones trabas. Entonces, la diferencia es que tú vayas y que veas quién realmente lo necesita y que le des el apoyo y que además le des capacitación, porque si lo dejas solamente en un apoyo numerario, pues eso no va a tener ningún futuro ni ningún provecho. Yo creo que la Ciudad de México, Durango, cualquier estado que menciones hoy requiere eso, requiere del contacto con la gente. Requerimos ir hacia el campo. No puede ser que nuestro país siga teniendo este campo donde ves a alguien que va arando con ganado, con unos bueyes. Sí. O sea, ¿cómo? Pues deberíamos de tener ya las inversiones, la tecnología,
la producción que están teniendo en China. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos en ese nivel ahora? Bueno, pues quizá porque no se ha logrado todavía permear y quizá vayamos en la ruta correcta, pero lo importante es que no dejemos de tocar a la gente. Ir. En su lugar, ir a la gente. No esperar a que lleguen. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, muchísimas gracias. Gracias, señor, muy amable. Gracias. Muchas Miguel Ángel gracias. Mancera.